Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de un tema muy pero muy importante que en general nunca sabemos cómo abordarlo. Vamos a hablar de la iniciación sexual. Esto es un pequeño disparador para hablar justamente con el doctor Fernando Sigman, que de esto sabe muchísimo, en un ratito. Las estadísticas dan cuenta de que un alto porcentaje de mujeres inician su vida sexual durante la adolescencia, entre los 15 y los 19 años. ¿Qué relación existe entre estas estadísticas y la cantidad de madres adolescentes que cada vez más engrosan las listas? No bastan acciones aisladas desde el sistema de salud. Se requiere un trabajo intersectorial que abarque aspectos de educación, justicia, bienestar social, trabajo, cuidado del ambiente y el compromiso de todos los sectores de la sociedad. La escasa información o la información desvirtuada sobre prevención de embarazos generan confusión y muchas veces ponen en peligro la salud. No olvidemos que los adolescentes tienen derecho a recibir información y métodos anticonceptivos. Bueno, y ahora sí me voy y me acerco a la mesa porque está el doctor Sigman. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la iniciación sexual. Recién de alguna manera nos presentaban el tema, con quién consultan los adolescentes, a quiénes escuchan, si escuchan a amigos, a pares, y si esto es correcto o no es correcto, cómo debemos nosotros encaminarlos para ofrecerles la información que están necesitando sin quebrar esa intimidad que se necesita justamente para tomar la decisión que quiera y con quien quiera, ¿no? Sí, es un tema que a veces queda como oculto, pero Sí. que circula porque casi todos, tarde o temprano, iniciamos nuestra vida sexual en concreto con coitos con otro adulto. O con otro adolescente en este caso. Y ese comienzo conviene que sea de lo más cuidadoso y protegido, pero lo principal es que ese chico o esa chica tengan todas las herramientas para cuidarse y protegerse físicamente y emocionalmente de la mejor manera. Bueno, a mí me gustaría que hablemos de las dos cosas, porque si no, en general nos quedamos con los cuidados prácticos que tienen que ver con la prevención de no tener un embarazo no deseado o de evitar enfermedades, lo biológico, ¿no? Y me parece que nos quedamos como con esa falencia de la protección emocional, que también es muy importante y que debemos darle el curso y el lugar que corresponde. ¿Y cómo le ofrecemos estas herramientas a los chicos? Bueno, primero entender que el ejercicio de la sexualidad es como un ejemplo muy claro de lo que sucede siempre. Lo físico y lo emocional está todo el tiempo con cada uno de nosotros y siempre está presente y hay que estar cuidando ambos aspectos si los dividimos. Los chicos necesitan herramientas desde que son chiquititos, es decir, que lo sexual o algunos contenidos de salud sexual circulen desde temprano y que eso esté habilitado para que se pueda hablar en casa ya es una forma de cuidarse y de protegerse. Perfecto. Después, conversar también desde muy chiquitos, porque nosotros ahora estamos hablando como una imagen ideal. Inicio de relaciones sexuales en la adolescencia, placenteras. Lamentablemente hay muchas otras personas o chicos que se iniciaron sexualmente violentamente o siendo abusados. Exacto. Y eso no es lo que queremos. Entonces también para prevenir estas cuestiones, conversarlo desde temprano y que los chicos les queden claro que su cuerpo es de ellos, que nadie puede tener acceso si ellos o ellas no quieren. Exacto, esto debe ser una situación de común acuerdo, ¿no? Que esto no lo decide otro por uno. Porque también, inclusive, el mensaje que se recibe, muchas veces hasta a través de los medios de comunicación o de las películas, es que la chica o el chico se ve forzada a una situación porque corresponde, porque hace mucho que sale con un chico o con una chica, porque son del mismo sexo, no importa, y la quiere iniciar sexualmente y ella no sabe cómo decir que no, o inclusive el varón también. Hoy por hoy también los roles se han modificado y hoy las mujeres avasallan a los hombres o a los chicos adolescentes. Así que una de las primeras cuestiones es que para recomendar es hablarlo, no ir al acto directamente, sino conversarlo previamente. Sabemos que los chicos y las chicas que conversan sobre el tema antes de iniciar sus relaciones sexuales se cuidan más. Exacto. Así que conversarlo es una. Pero ¿Y con los padres es lo recomendable o existe alguna otra figura que como especialista en el tema pueda decir, bueno, no sé, por ahí es mejor otra persona? A ver, dos cosas. Por un lado, con los padres. Con los padres, el mejor consejo que podríamos dar es que lo sexual o de sexualidad se pueda hablar
generalmente en la casa. Yo que sé, cuando ves algo en la televisión que te llama la atención, o en la calle, alguna escena, que eso no sea oculto y mira, no vimos nada, no pasó nada, cambia de canal, sino que ante esas circunstancias conversar. ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Yo opino esto, otros opinan lo otro, salió en el diario, podemos hablar, mirá esta propaganda. Esto es una forma, y insisto en esa. La otra es una posición de los adultos que están alrededor de esto. Entender que año más o año menos el deseo sexual va a aflorar fuertemente y que esa persona adolescente va a querer y va a tener deseos de iniciarse una vida sexual adulta o concreta o físicamente desarrollada, y saberlo habilita. Es decir, yo sé que eso va a pasar, porque también vemos adultos como que esto no va a pasar nunca, nunca con mi hijo, nunca con mi hija, y no se crea el lugar para que suceda, y el adolescente por ese lado se encuentra como atrapado en estas palabras. Lo pone aún más en riesgo, ¿no? Claro, también. Si se enteran me matan, si tengo relaciones me castigan. Entonces las circunstancias empiezan a ser como más atravesadas, más ocultas, más sin pensar, y cuando uno hace las cosas sin pensar tiene mayores riesgos. Pero eso se da más que nada en las mujeres, ¿no? En los hombres, por lo menos hace 20, 30 años, era mucho más común. Ya mi hijo tiene... Perdón. ¡Upa! Ya tiró, se puso nervioso el doctor Ciego, está pensando en la hija es un tema mujer, que me altera. Mi hija me... Bueno, ya se viene el agua para acá, estamos haciendo agua. La encuesta de la semana era cuánto agua consumís por día. Bueno, ya el doctor Ciego ya consumió lo suficiente. Bien, mi hijo es adolescente, vamos que te voy a llevar a debutar. Era el tema. Con las mujeres, por supuesto, esto no. La mujer se va a casar y luego va a tener su relación sexual o ya va a ser mucho más grande. No, ahora, sí, claro, obvio. Eso pasaba más hace 20, 30 años. Hoy el inicio de la relación sexual se da más entre pares. El promedio de iniciación sexual está en los 15, 16 años. Hay una diferencia todavía a favor de los varones, digamos que un poco antes, pero se están achicando las diferencias y más o menos se mantiene estable ya hace varios años. Bajó un poquito, pero estamos entre los 15 y los 16 años. Están estas cuestiones de género todavía muy instaladas que se ponen en juego en estas cuestiones que yo les decía, digamos. Sí, es verdad, cuando uno le pregunta a veces a una chica en el consultorio, ¿cómo te cuidas? Ella contesta, él se cuida, como si fuera alguna responsabilidad. Es más frecuente escuchar que ellas digan, bueno, si se entera mi mamá me mata, que lo diga un varón. Claro. Pero estas circunstancias de prohibición de hablar y de dificultad para acceder a la información ocurren en los dos géneros. Fernando, ¿qué pasa con aquellas niñas o niños o adolescentes que no plantean una relación formal, que no están de novios, no están en pareja, ni pretenden estarlo, pero que de todas maneras quieren iniciarse sexualmente? ¿Esto también es un nuevo tabú para enfrentar con los adultos o para conversar, o debería ser de la misma manera? ¿Puedo disfrutar del sexo por el sexo en sí mismo, sin tener una relación estable con una persona? ¿Esto es aceptable? ¿Está bueno conversarlo en este sentido? Yo vuelvo a decir, mi punto de vista es una cuestión de salud. Hay muchas otras implicancias en relación al ejercicio de la sexualidad que tienen que ver con la moralidad, con la cultura de esa familia o de esa comunidad. Perfecto. Que se escapan. Lo que yo puedo decir como médico es, hay algunas cosas son importantes asegurarlas. Que haya un espacio donde conversar. Si ese espacio donde conversar es la familia, mejor. En ese caso, entender que la diversidad de situaciones en las cuales se puede iniciar sexualmente un chico o una chica es muy amplia. Entonces, si yo como padre voy a estar cerrando mi oreja para algunas cosas sí, para otras no, y para esto me parece bien y para esto no, quizás le estoy sacando la posibilidad de que consulte en un lugar confiable si no es exactamente el modelo que se entiende que debe ser. Claro. Entonces, en ese caso, entender que va a ser, que no va a ser exactamente como uno como adulto piensa que tiene que ser, sino como cada ser humano descubre y puede. Obvio. Esto directamente hablando en las elecciones sexuales, en la homosexualidad, o quizás hay experiencias homosexuales, heterosexuales, y lo importante es que tenga donde poder consultar y cuidarse y que pueda ser reflexivo en esta situación y no solamente un acto peligroso. Y porque de últimas también lo que hay que proteger desde un lugar de salud es el lugar de placer.
la gente tiene relaciones sexuales para disfrutarlas. Y en ese sentido, los chicos exploran para poder disfrutarlo y ahí hay que cuidarse. Y por el otro lado, esto desde un resguardo emocional y dónde consultar. Tienen que tener acceso a los hechos en concretos para cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no planificados. En ese sentido, no es para traer problemas o patologizar o enfermatizar una relación sexual, ¿no? Las relaciones sexuales son problemas. No, no son problemas, son cuestiones disfrutables, pero para disfrutarlo bien y cuidarse es necesario tener acceso a los insumos. En eso, en todos los centros del país de salud, hay acceso para adolescentes a los insumos para cuidarse. Preservativos, pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos que las adolescentes también pueden utilizar, de manera confidencial. Confidencialidad, que esto es importante, ¿no? Claro. El poder asistir a un centro de salud sin necesidad de que esta persona vaya a llamar a mi madre o a mi padre y contarle mi situación, que por ahí no elijo contársela a ellos. Claro, y esto no pensarlo como una cuestión de que es en contra de los padres. Es una herramienta más que tienen los padres para saber, mira, hay cosas que son difíciles para hablar. Sí. Yo sé que vos estás en esto, pero a mí me resulta difícil. ¿Sabes qué? Podés hablar con el doctor o la doctora del centro de salud y preguntarle estas cuestiones porque también tiene herramientas para que te cuides. Gracias, Fernando. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando al respecto. Tenemos que hacer la pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de salud mental, mitos y verdades. Quédate, no te vayas. Solo quedan las palabras que vacías de sentido, muecas solo son. Y es que ahora solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate.